el que se formen científicos, ¿verdad?, en esa área. Pues bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo están? Pues aquí, iniciando la conversación, los invitamos a que compartan, que comenten, amigas y amigos. Estamos en vivo. El tema del clima. Comentábamos antes de entrar al aire que pudiera resultar a cierto punto banal, ¿no? Pero en realidad es de importancia estratégica, ¿no? El clima. Y luego cómo nos lo pintan en los medios, ¿no? Comentábamos, es muy común que la chica del clima sea una modelo, ¿no? Más que alguien que esté relacionado. ¿Sí se escucha bien el micrófono de Ernesto? Sí, a ver, okay. ¿Qué tal? Ajá. Gracias. Gracias. Así es que el clima, a ver, ¿qué podemos entender por clima? Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bienvenido. Y vamos de lleno. Creo que hay que empezar con algo que hay que tener claro. Tenemos dos conceptos, el estado del tiempo y el clima. Okay. Entonces, regularmente o de manera coloquial usamos los dos para las mismas condiciones. Okay. Sin embargo, hay que hacer esta diferencia porque a partir de ello es como podemos entender los conceptos más elevados, digamos. Ok, entonces para empezar, una cosa es el estado del tiempo. Exactamente. Y otra es el clima. El clima. Okay. Podemos definir, o bueno, podemos hablar del estado del tiempo cuando, por ejemplo, hoy amaneció, en este caso Tuxtla, amaneció nublado, amaneció fresco, templado, ¿no? Sí. La comparación de los días anteriores. Exactamente. Que no saben. Qué calor. Yo creo que llegamos a los 40 fácil. Sí, tuvimos días al menos entre 39 y 40 grados Celsius, sobre todo por ahí del miércoles, si no mal recuerdo. Entonces, y eso tomando en cuenta que las mediciones son puntuales, ¿no? Donde se encuentra una estación, es únicamente ahí donde está midiendo. Podemos hablar, por ejemplo, de la estación del Observatorio Meteorológico de Conagua, que está allá por el reloj floral, por Laguitos. Sí. Ahí, si se dan cuenta, la zona es un poco más despejada que si nosotros nos vamos al centro de la ciudad. Tenemos un poquito menos ambiente urbano, un espacio más libre, menos concreto, exactamente. Entonces, allá, a partir del monitoreo que realizamos, identificamos que llegamos a 39, 40 grados a mediados de semana, ¿no? Entonces, allá, si nosotros nos trasladamos al centro de la ciudad, fácil tendríamos 1 o 1,5 grados más. Entonces, podríamos hablar que el efecto local que genera esta parte de mayor concentración de personas, mayor tráfico, mayor concreto, mayor cantidad de edificios, genera lo que se conoce como microclima o la parte de islas de calor, donde se concentra de mayor manera la energía térmica y con esto eleva tanto la temperatura como también puede elevar lo que es la sensación térmica, ¿no? Cómo sentimos el estado del tiempo, el calor en este caso, en la zona donde nosotros nos encontremos. Hablando de situaciones como el viento que refresca, aunque tengamos 40 grados, pero si viene alguna brisa ligera, entonces vamos a sentir un alivio, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, hablaríamos de la sensación térmica. Pero pues sí, definitivamente, o sea, comparando los días anteriores con el de hoy está bastante... exactamente, ¿no? Entonces está bastante cómodo. Entonces, regresando a lo que hablamos, entonces en este caso estamos hablando del estado del tiempo en Tuxtla, ¿no? Es un efecto local, si lo queremos ver, porque interviene pues la distribución geográfica, la zona donde nos encontremos y todas las entonces, el estado del tiempo, por ejemplo, cuando entramos en Google y nos dice soleado, medio nublado, temperatura estimada, ¿no? Exactamente. Velocidad del viento, ¿no? Sensación térmica, eso es el estado del tiempo. Exactamente. Precisamente lo indicaste muy bien. Regularmente nosotros buscamos clima en Tuxtla, por ejemplo, ¿no? Y Google nos va a dar lo que tú mencionaste, ¿no? ¿Qué temperatura? Lo que ellos creen o lo que toman de las estaciones. Exactamente. Que está compartido, ¿no? Exactamente, sí. En este caso, por ejemplo, las estaciones de Conagua es una red que la información llega a nivel mundial
en Miami, o sea, lo de aquí lo mandan a Miami, y pues esa parte también se concentra todas las estaciones de todo el mundo para conocer el estado del tiempo en todo el mundo. Interesante. Ajá. Es que al final de cuentas esto también ayuda para el pronóstico. ¿Esa oficina es mundial o es del gobierno norteamericano? Es, digamos que un núcleo regional donde se concentran diferentes Pero es gubernamental. Bueno, ya ves que está la Organización Meteorológica Mundial. Ok, ya. Ajá. Okay. Entonces esta Organización Meteorológica Mundial tiene, pues, tal cual, ¿no? Es el organismo rector a nivel mundial de las cuestiones meteorológicas y climatológicas. Okay. Entonces, para alimentarse de información, necesita que los países al cual están asociados a ella le proporcionen la información que recolectan a partir de su red de estaciones meteorológicas o climatológicas. Ok. Voy a interrumpir un momento y a mandar un saludo a Paulina Itzel Trejo. Agradezco el comentario que hizo de que aquí viene gente muy valiosa, y es cierto. Pero además déjenme decirles que a Ernesto lo conocí por ella, por Paulina. Así es que gracias por dejarme conocer gente valiosa. Aprovechando también un saludo a Oscar, Oscar Toalá, claro, del Club Jatamatzá. Y bueno, regresando al tema, entonces el estado del tiempo, por ejemplo, tiene que ver con los pronósticos. Exacto. Es que lo que acabo de decir a mí me parece sumamente interesante, porque entonces está concentrada toda la información del estado del tiempo. Del estado del tiempo. En Miami, en un organismo internacional. Y aquí recuerdo un libro muy interesante que se llama Trastornando el Universo, amigas y amigos, de Freeman Dyson. Se los recomiendo muchísimo porque ahí narra cómo durante la Segunda Guerra Mundial se forma en el ejército inglés, británico, un equipo que le llaman investigación de operaciones, que conjunta científicos de varias áreas, físicos, administradores, etcétera, y que entre otras cosas lo que hacían eran estudios del estado del tiempo para hacer un bombardeo. Es decir, por ejemplo, podían pronosticar que iba a haber cierto tipo de viento en Dresden, y entonces el bombardeo lo diseñaban de tal manera que se hiciera se extendiera el fuego lo más que se pudiera. Es decir, usaban los estudios de pronóstico del tiempo para realizar bombardeos. Entonces la importancia del estudio del estado del tiempo pues es estratégica, ¿no? Yo si no hubiera leído eso no me en cuenta, ¿no? Me lo hubiera imaginado. Por ejemplo, para los aviones es obvio, ¿no? Sí, definitivamente. Pero para un bombardeo nunca me lo hubiera imaginado. Sí. No, al final de cuentas, o sea, estudiar o conocer las condiciones del estado del tiempo atmosférico, en este caso, nos ayuda a decidir cosas tan simples como si voy a lavar la ropa hoy o no. ¿No? Cosas tan simples así, o si voy a salir a la calle con un suéter porque más tarde puede refrescar la temperatura, un paraguas por si llueve, hasta cuestiones estratégicas como precisamente lo que tú mencionas. Al final de cuentas, tanto ayuda a generar fuego, en el caso de un bombardeo, como también a conocer las estrategias para atacar los incendios forestales, en este caso, ¿no? Claro. Lamentablemente, ahorita estamos en una condición donde en todos lados vemos columnas de humo, vemos concentración de partículas suspendidas a partir de estas condiciones que precisamente el estado del tiempo en esta parte del año, como lo marca la climatología, son condiciones favorables para la ocurrencia de incendios, en este caso, ¿no? Temperaturas elevadas, baja humedad y condiciones de viento. En este caso hay una fórmula que dice 30-30-30, que es más de 30 grados Celsius, vientos de 30 kilómetros por hora o más, y humedad menor a 30%, ¿no? Entonces, ambiente seco, cálido, caluroso y viento son condiciones que aportan para la ocurrencia y propagación de incendios forestales, ¿no? Muy interesante, definitivamente, ¿no? Entonces eso es el relativo al estado del tiempo. Al estado del tiempo. Que
lo separaste desde un principio de clima. Permíteme un saludo a Juan Manuel Corso, que nos está viendo. Gracias por sintonizar Incluyente. Eliud Avares, saludos a Jesús Ernesto Velázquez y a la cabina de Para Chico Astronauta. Muy interesante la plática. Gracias, Eliud. Pues ahí está el saludo. Gracias, compartan, amigas y amigos, todo un tema. Entonces decíamos, el estudio del estado del tiempo tiene un carácter desde aparentemente simple hasta estratégico. Exactamente. Y además también, pues imagínate, ¿no? La temporada de siembra. También tiene que ver con el estado del tiempo, o ya me estoy saliendo. Ok, ahí vamos a ir relacionando las cosas, ¿no? Sí, porque eso es fascinante, o sea, por ejemplo, los mayas, quienes definían cuándo iniciaba la cosecha, la siembra, pues eran los sacerdotes, ¿no? Que conocían de temas del estado del tiempo y que lo asociaban con el conocimiento de los astros. Exactamente. Entonces, ahí hay otro tema, ¿no? Pero no sé si ya queda ahí o va un poco más allá. Ok, bueno, vayamos trasladando poco a poco para irnos al clima, ¿no? Sí. Entonces, como mencionamos al principio, entonces tenemos las condiciones del tiempo, ¿no? ¿Cómo está hoy? Ok. Estas condiciones las registramos, ¿no? Mínima, temperatura mínima del día, temperatura máxima, temperatura media, o el promedio, que esta es como que de interés, ¿no? Estos registros lo vamos todos los días, y logramos una media mensual, bueno, una media diaria, una media semanal, una media mensual, una media anual, y los registros de al menos 30 años nos van a permitir hacer un análisis para identificar el tipo de clima de un sitio. Ok, entonces, a ver, corrígeme, quiero verificar que sí entendí bien. Entonces, el estudio sistemático del estado del tiempo mediante registros, a los que nos gusta la estadística, esto suena muy chido, mediante registros sistemáticos de al menos 30 años, ¿sale? Dijiste los claves, ¿no? Mencionaste los claves, no, es lo que nos va a permitir apenas poder hablar de clima. Del clima. Sí. En este caso hablamos al menos de dos valores, ¿no? Temperatura y precipitación, que nos van a marcar, en este caso, la temperatura media o la temperatura promedio de un mes, pero todos los meses en 30 años, ¿no? Entonces, de todos los eneros de 30 años. Todos los febreros de 30 años, de todos los marzo. Sí, me imagino las columnas de muchos datos y que ya son procesados y la matriz, ¿no? La matriz. Exactamente, sí. Entonces tenemos mes y año. En el caso de temperatura y precipitación, que son los dos valores que son los básicos. Temperatura y precipitación. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos en este caso una clasificación del clima mundial que luego se va regionalizando. Que luego se va regionalizando a la zona donde nos encontramos. En este caso, Enriqueta García, una autora, fue la que hizo la clasificación climática, una reclasificación de las condiciones climáticas para México, donde a partir de ciertos rangos de precipitación y temperatura vamos a identificando si nos encontramos por ejemplo en un clima con precipitaciones en invierno, precipitaciones todo el año, precipitaciones en verano, precipitaciones que compensen en verano la sequía de invierno, ambiente cálido, caluroso, ambientes secos, clima, en este caso de alta montaña. Ambiente y precipitaciones. Temperatura y precipitación, exactamente, ¿no? Entonces... a ver, entonces de ahí, perdón la interrupción. Sí. Por ejemplo, me ha tocado ver mapas de clima, en donde, por ejemplo, dice cálido, húmedo. A eso se refiere. Exactamente. Es decir, al valor de temperatura, que es cálido, y de precipitación, que es húmedo. Y de ahí una serie de variantes, ¿no? Con lluvias en verano, con lluvias en otoño, no sé, lo que comentabas. Qué interesante, amigas y amigos. Ilustrativo. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de la nueva FM 94.7, redes sociales, la nueva FM Tuxtla.
Este es tu programa Enlace Incluyente, un espacio abierto al arte, la cultura, la ciencia y la colaboración. Y el día de hoy estamos hablando de clima y queremos llegar a cambio climático. Es que es todo un tema súper interesante. Entonces, porque además esto venía de lo que comentábamos de los sacerdotes mayas, etcétera. Entonces de ahí ya empezamos a hablar de clima, ¿no? Exactamente. Con dos variables fundamentales, que es la temperatura y la precipitación. Exactamente. De veras, gracias por el espacio al Grupo Rocar, porque acá aprendo muchísimo y me permite compartir este tipo de conocimientos y experiencias. Bienvenido, Ernesto. Entonces, continuemos, por favor. Ok, claro que sí. Entonces, ya identificamos el clima de un sitio, ¿no? El clima de Tuxtla, el clima de San Cristóbal, que pues está dictado por muchos factores, o sea, nada más... Sí, o sea, esto que sinteticé es exactamente. una broma. No, definitivamente, al final de cuentas, por ejemplo, tenemos factores como la altitud, que por el solo hecho de estar más arriba, ya tenemos una temperatura media, en este caso, menor a la, por ejemplo, Tuxtla, San Cristóbal, ¿no? Es un clarísimo ejemplo. Exactamente, ese es... hay una variación de 1000 metros, ¿no? 1500 más o menos, los 500 a los 2000. 1500 metros de diferencia en una longitud corta, ¿no? Pues digamos que la autopista son 46 en línea recta a veces 30, ¿no? Exactamente, ¿no? Imagínense, 1500 metros de diferencia en 30 kilómetros en línea recta es una gran diferencia. Por eso ya cuando llega a 25 grados sienten que se están asando, ¿no? Ajá. Y aquí 25 grados se siente fresco. Se siente se siente cómodo, pero allá a los 18 están en su ambiente, ¿no? Sí, en su clima. Sí. Y nosotros ya traemos suéter, ¿no? Así no, aquí una nube capa el sol y te pones suéter la vida, seguros. Pero entonces ahí hay otra cuestión también, como las condiciones de temperatura y precipitación influyen incluso culturalmente. Exactamente, ¿no? O sea, conste que estamos empezando. También culturalmente. Incluso me atrevería a decir que hasta en el carácter de las personas. Saludos a los altos. No, sí, digamos, por ejemplo, gente cálida, de ambientes cálidos puede ser más dicharachera, o sea, como la gente de la costa, ¿no? La parte tropical, súper alegre, exactamente, ¿no? A los ambientes fríos podría generar condiciones más calmadas, más las relaciones entre las personas tienden a ser diferentes también por los espacios de convivencia, ¿no? Claro, sí, hay muchos factores. Exacto. O sea, no estoy diciendo sería una locura, es el único factor predominante, pero de que tiene que ver en algunos aspectos, definitivamente. Sí, definitivamente, al final de cuentas, Punta de San Cristóbal puede ser un espacio con que la gente puede estar más cerquita, porque el ambiente frío aporta para que las reuniones, bueno, ahorita no, porque por las condiciones, pandemia, sí. Pero pues como que puede ser reuniones más a la fiesta cerradas, exactamente. Y en la parte de costa pues no van a andar así como tan pegaditos, sino hay más movimiento, más espacio, ¿no? Exactamente, y esto pues va relacionado definitivamente al frío y al calor, ¿no? Hablando en términos generales. Totalmente de acuerdo, pues todo un tema, ¿verdad? Y bueno, ya en el segundo segmento hablaremos de cambio climático. Antes de irnos, ¿como cuánto tiempo nos queda, porfis? 3 minutitos. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces ya estamos viendo la importancia, ¿no? En aspectos estratégicos, de si que me llevo suéter o no me llevo suéter, hasta posiblemente algunos comportamientos sociales, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, vámonos metiendo un poco a lo que es cambio climático. Decías de los mayas, ¿no? Los mayas tenían identificado totalmente cuando llovía, cuando no llovía. Pero entonces eso quiere decir que llevaban registro. Exactamente. De siglos, no sé, años. Ajá, exactamente. Porque lo que entiendo es, si ahorita con la estadística, que es una maravilla, parece magia,
tienes que tener registros de 30 años. Con los colegios también, o sea, también tenía que ser algo exactamente, así. Ajá, o sea, no tenían sus, obviamente sus computadoras, no. Pero sí realizaban registros que les permitían ir analizando, pues, cómo iba cambiando, identificando estaciones, ¿no? Tan básico como es identificar estaciones. En aquel entonces no había diciembre, enero, febrero, marzo, un calendario tal cual, pero, pues sí sabían en qué periodos el estado del tiempo se iba a comportar de una manera que en este caso sería el régimen del clima en nuestro lugar, lo que les permitía decir, ok, vamos a sembrar cuando empiezan las lluvias, que es en este periodo, vamos a cosechar en este periodo, vamos a guardar nuestras provisiones para cuando hace frío, cuando no tenemos las suficientes condiciones de precipitación, y al final de cuentas también ellos ya estaban identificando las condiciones del clima en el lugar donde viven, ¿no? O sea, donde vivían en este caso. Súper interesante, pero además, como comentábamos, lo asociaban, por ejemplo, con el calendario, ¿no? Exactamente. Con el estudio del movimiento del Sol, de la Luna, de Venus, eran expertos, sí. Tenían incluso un calendario solar, lunar y otro de Venus, ¿no? Exactamente, sí, como al final de cuentas eran los astros más, bueno, siguen siendo los astros más visibles, más fáciles de identificar, y al final de cuentas tienen periodos también pues que se notan, ¿no? O sea, con un estudio a simple vista pues vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es Venus o cuál es fácil, ¿no? Identificar, es el punto. Saludos a Catamatzá. Saludos, exactamente. Si vemos en el cielo a Venus, ok, digamos en un día, pues a nosotros como simples mortales, pues nada más, ay, qué bonito. Pero pues ellos se dedicaban, o sea, tenían gente dedicada específicamente a estar observando Venus, o sea, astrónomos, tal cual. Y también hacían registros y al final de cuentas analizaban, ok, Venus aparece en tal temporada de este lado, en tal temporada de este lado. Sí, porque además es un movimiento muy caótico, bueno, aparentemente caótico el de Venus, ¿no? Ajá. O sea, no es como la Luna, ¿no? Que es lineal, por decirlo así, sino que aparece, desaparece, aparece por un lado, luego por otro. Exacto. Bueno, digamos que tenemos como esa parte de que Venus aparece cierto tiempo en el año del lado oeste al atardecer, o del lado este al amanecer. Sí, sí. Y pensamos que lo que hace Venus es subir y bajar. Pero no, realmente Venus sí da la vuelta, o sea, cruza el cielo y baja del otro lado. Nada más que como coincide con el Sol, no lo exactamente. El brillo del Sol es el que atenúa a Venus y ya no vemos su tránsito en el cielo, ¿no? Muy bien, antes ya nos vamos al corte de la media, les prometo que regresando hablamos de cambio climático. Esto es un enlace incluyente a través de la nueva FM 94.7. Regresamos.
12 a 1 del día, desde esta bella ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el sureste de la República Mexicana. Estamos en vivo a través de la nueva FM 94.7 en radio y en redes sociales la nueva FM Tuxtla. Síganos, amigas y amigos, tenemos temas muy interesantes, compartan, comenten, y el día de hoy es un honor hablando de ciencias de la Tierra, hablando de clima. Vamos a centrarnos, no vamos a hacer un resumen porque estuvo bastante amplio, pero lo que sí podemos decir, a ver, así brevemente ya para continuar, que el clima es el resultado de investigaciones profundas que tienen que ver con el registro de temperatura y precipitación y subregistros, muchos, que permiten identificar una serie de condiciones climáticas que pues influyen de manera muy importante en nuestra vida. Exactamente. Desde el cultivo hasta el carácter, hasta si voy a llevar suéter o no, o paraguas, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Si digamos el clima, por ejemplo, hay señores que dicen, ya empezando a hablar de cambio climático, antes algo que se me olvidaba, tiene un carácter estratégico este tipo de estudios, ¿no? Entonces, hay señoras mayores, por ejemplo aquí en Tuxtla, que dicen es que el clima ya no es como antes. Antes sabíamos, ¿no? Ajá. Ahora ya es difícil saberlo. Exactamente. ¿Tiene que ver con algo con el cambio climático? Sí, definitivamente, o sea, y tal cual lo dices, antes los agricultores podrían tener o compraban unos almanaques, unos libritos así pequeños donde venían pues como un tipo de pronóstico de las condiciones del tiempo en el año, o donde ya les marcaban cómo se esperaban ciertas condiciones o cuándo sembrar o ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Igual ellos ya tenían de manera empírica, es decir, sin estudios y a partir de pues de los conocimientos que se iban pasando de generación en generación, identificados los periodos de siembra. Por ejemplo, no que en mayo llovía, empezaban a labrar el terreno, ¿no? Empezaban a sembrar para que en septiembre estuvieran cosechando y pues para diciembre ya tuvieran guardado lo que necesitaban para el próximo año, ¿no? Y volver a sembrar y volver a hacer el ciclo. Año tras año ya tenían muy marcado cuándo empezaban las lluvias, cuándo finalizaban, y esto les permitía pues todo ese tipo, ¿no? Las actividades económicas que por ejemplo en Chiapas se basaban en agricultura, ¿no? Al final de cuentas. Sin embargo, como bien lo dices, en el transcurso de los años estas condiciones van cambiando. Ya no podemos decir específicamente, ya no se puede identificar específicamente si las condiciones climáticas van a ser las mismas que hace 30 años en este caso, ¿no? Hablando de estos periodos. Porque al final de cuentas, la Tierra es un sistema dinámico, como te estaba comentando, y pues va cambiando, ¿no? En el transcurso del tiempo, no se detiene. A eso, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, podemos decir que hay un cambio climático con, provocado por causas naturales. Y que tiene que ver con algo bien interesante que estábamos hablando fuera del aire, amigas y amigos, que es el movimiento de rotación de la Tierra y el ángulo del eje. Ajá. O sea, mi mente cuadrada imaginaba ese eje como fijo, pero en realidad imaginen un trompo, que además está girando a una velocidad impresionante, o sea, no está realmente fijo, tiene un ángulo de variación. En determinado momento, las mismas condiciones planetarias o no sé, pueden influir en que cambie un poco la inclinación del eje, y eso obviamente va a traer consecuencias en el cambio climático. Exacto. Y va a ser natural. Digamos, o sea, esa es una de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la actividad volcánica también aporta a la parte de las condiciones climáticas, porque erupciones realmente poderosas, ¿no? Hablamos, no sé, del Tambora, incluso el Chichón. Cuando el Chichón hizo erupción allá en 1982,
las cantidades de gases y partículas que emitió hacia la atmósfera permitieron la reducción en un periodo de tiempo de la temperatura media a nivel mundial. A nivel mundial, porque al final de cuentas estaríamos Chichinal es un volcán que está acá en Chiapas, amigas y amigos. Exactamente, en el norte de Chiapas. Entonces, ok, bueno, regresamos a lo que decías, ¿no? No es el único factor, ¿no? Sino es una serie de factores que al final de cuentas contribuyen para estas condiciones. Lo que decías, nosotros estamos acostumbrados a la Tierra, rotación y traslación. Sí. Rotación en su propio eje, traslación alrededor del Sol. Okay. Pero hay algo que se llama ciclos de Milankovitch. Okay. Esto hace referencia a otros movimientos que se dan durante esa traslación o rotación. Bien lo decías, el eje de inclinación de la Tierra regularmente está en alrededor de 23.5 grados, pero no es fijo, puede variar entre 22 y 24.5, así hablando estar girando. Exactamente, entonces esto no solo es por el planeta, sino que recordemos que estamos en un sistema, es el sistema solar, y la gravedad de otros planetas y del Sol influye en sí, o sea, es todo interesante, una relación, ¿no? Amigos, la verdad. Entonces, hay periodos en que la Tierra tiene un ángulo de inclinación menor, bueno, no que vaya a quedar perpendicular, ¿no? Ni horizontal, sino que una variación de 2.5 grados. Pero más bien súper. Ajá. Entonces esto permite veranos o inviernos más suaves, o que la diferencia entre un hemisferio y otro sea más o menos marcada, ¿no? Okay. Recordemos que en el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno, que al final de cuentas no es las estaciones se dan por qué cara o qué hemisferio de la Tierra esté con la mayor perpendicularidad de los rayos solares. Okay, entonces va la inclinación del eje, que el eje de rotación también no es fijo, sino que hace como un movimiento de bamboleo, como cuando los trompos van a dejar de girar, empiezan a cabecear, ¿no? Es el bamboleo de una peonza, dicen en las literaturas. Y aparte la excentricidad de su órbita, que si bien recordemos que la órbita alrededor del Sol no es circular, es elíptica, entonces hay periodos de tiempo en el cual este elipse se vuelve más alargado, si lo queremos llamar, con puntos de el perihelio, que es la parte más cercana, y afelio, que es la más lejana, más marcados. Entonces, a nivel astronómico, estos cambios podrían ser no tan grandes, pero reflejado en las condiciones del alcance que tienen los rayos y cómo llegan, sobre todo la perpendicularidad que lleguen hacia nuestro planeta, van a favorecer condiciones una u otra, ¿no? Entonces, que al final de cuentas influyen en el cambio climático natural, ¿no? En este caso, natural. Hay un cambio climático natural que es complejo. Exactamente. Y que tiene que ver desde el movimiento astronómico de la Tierra, tiene que ver con la inclinación del eje, cómo llegan los rayos solares, la temperatura del mar, los volcanes. O sea, desde adentro y hacia afuera, o sea, fenómenos endógenos, que serían los que ocurren dentro de la Tierra, y los exógenos, que incluyen los que están en la superficie, y también los astronómicos. O sea, es todo un sistema. Existe y es complejo. Existe y es complejo. Bueno, a esa complejidad llega el ser humano, ¿y qué pasa? Ok. Aquí tenemos que definir rápidamente algo que se llama efecto invernadero. Este efecto invernadero son gases. Si nosotros entramos a un invernadero, aumenta la temperatura, las condiciones de humedad son diferentes. Eso pasa en la Tierra a partir de los gases en la atmósfera, que el Sol aporta calor, radiación, calienta la superficie tiene una radiación hacia afuera, ¿no? O sea, entra radiación solar, la absorbe la superficie, ya sea el agua o la tierra, y después esta sale de nuevo, que es la que calienta la atmósfera. O sea, nosotros nos calienta el Sol, pero la absorción, la temperatura depende de lo que la Tierra saca. O sea, la atmósfera es transparente a los rayos, al calor del Sol, digamos, así en términos burdos, pero lo que lo calienta es la energía que sale de la Tierra. Entonces, esta energía que sale
se conserva o se disipa. Se conserva en la atmósfera, ya a partir, por ejemplo, de vapor, dióxido de carbono, metano, o se disipa y se va al espacio. Esto depende de la longitud de onda que tenga el espectro, la energía que va saliendo. Si nosotros aumentamos las concentraciones de dióxido de carbono, de metano, bueno, de los gases de efecto invernadero, tal cual, metano, ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, los NOx y los OX, que son óxidos de azufre y nitrógeno. Estos permitirán que esta energía que sale se conserve y no salga. No salga de la atmósfera. Funcionando como un invernadero. Claro. Ese es el famoso efecto invernadero, que contribuye al calentamiento global y que, obviamente, no sale no sale el calor, no sale la energía, se conserva, se regresa a la superficie y aumentan los niveles de temperatura media, en ese caso, para hablar de un nivel, no máximos o mínimos, sino la temperatura media. A nivel global. A nivel global. Obviamente se resienten más en unas zonas que en otras. Sí. Y esto, pues al final de cuentas, ¿qué aumenta los gases de efecto invernadero? También los volcanes sacan. Sí, o sea, todo lo natural, ahí está. Pero pues la actividad humana aporta en demasía a que se aumente el nivel, ya sea industrias, los coches, a ver, entonces, las vacas cuando procesan, ¿no? Incluso he visto algunas publicaciones en redes de organizaciones no gubernamentales que además son vegetarianos, digamos, que argumentan y detallan con datos cómo la producción de ganado genera gases de efecto invernadero. Exactamente. Otra vez, todo un tema, porque quiénes son, o no quiero que se vea como culpables, ¿no? ¿Qué es lo que genera ese tipo de gases de efecto invernadero? Los que mencionaste, dióxido de carbono, metano, ¿qué es lo que los genera? Ok, bueno, si queremos verlo de una manera más profunda, o sea, no sé cómo llamarlo, al final de cuentas es nuestro consumismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros comemos mucha carne, necesitamos mucha producción de vacas, en este caso, por ejemplo, y las vacas en su proceso digestivo liberan metano. Este metano se va a la atmósfera y funciona como un gas de efecto invernadero. Como no es una vaquita, los gases que avientan las vacas. Exacto. Y como no es una vaquita, sino que es un montón de vacas para satisfacer el mercado. Sí, son millones. Sí, qué ricas las hamburguesas. Saludos a los taqueros. Lamentablemente. Como no es una vaquita, sino son un montón. Y no solo es la vaca, no solo es que esté la vaca comiendo y expulsando metano, sino que también el cambio de uso de suelo que necesitamos terreno. Como la ganadería extensiva que hace, talar todo, ¿no? Talan todo, meten pastos. Que limitamos la cobertura forestal, aumentando el efecto, reducimos zonas de absorción de dióxido de carbono, cambiamos las zonas donde podemos tener menor, una zona boscosa genera climas más suaves, mayor absorción de humedad, mayor infiltración de agua al subsuelo, condiciones térmicas diferentes a un suelo de pastizal, donde incluso la monotonía del cultivo, los pastos, en este caso el pistoleo de las vacas, se acaba el suelo, pierde sus propiedades. Entonces es una cadenita, un efecto dominó, así que termina con todo, ¿no? Eso es hablando de la producción pecuaria, digamos. Exactamente. Nada más solo la pecuaria. Tenemos hambre, nos antoja una hamburguesa. Y no estamos hablando de puercos, que también es prácticamente lo mismo, los gases también que generan, etcétera, ¿no? Bueno, eso es en la alimentación. Ahora, por ejemplo, las fábricas, sobre todo los países industrializados, ahorita hay todo un tema, incluso hubo un espectáculo en una mañana donde se está abordando el tema a nivel global, y donde supuestamente están tomando compromisos para reducir los gases de efecto invernadero en los países desarrollados, ¿no? Exactamente. Bueno, se supone que ellos convocan, ¿no? Bueno,
si estamos hablando nada más de la producción pecuaria, y si tocamos el tema de cualquier producción industrial, genera gases de efecto invernadero. Si nos trasladamos en un vehículo, generamos gases de efecto invernadero. O sea que para donde nos movamos estamos generando gases de efecto invernadero. Generalizando. Prácticamente, ¿no? Entonces, citando a Naomi Klein, comentábamos, un excelente libro, Esto lo cambia todo, se los recomiendo muchísimo, por ahí lo voy a compartir en redes sociales, amigas y amigos. Ella lo que plantea es que la causa fundamental de cambio climático provocado por humanos es el sistema económico mundial. Y que estamos al borde de una catástrofe ambiental provocada por el cambio climático, que los seres humanos hacemos más intenso. ¿Cómo ves por ahí? Veíamos un reporte de la ONU, ¿no? Y si estamos al borde, ¿será que se va a acabar el mundo? Soy la broma, pero... No, sí, al final de cuentas nosotros... Más huracanes, como mencionaste, más inundaciones, que llegan, por ejemplo, en el 2020, en una situación de pandemia. Entonces, el informe de la ONU lo asocia con la migración, que es todo un tema, fuera de cambio climático y fuera de pandemia es todo un tema. Entonces, al problema migratorio, métele ahora pandemia y métele más inundaciones, huracanes que tienen que hacinarse. Estamos al borde. Hay un meme por ahí. ¿Estamos al borde? Hay un meme por ahí que está como una olita, y esa olita representa la pandemia, ¿no? Pero atrás viene un tsunami, que esto es el cambio climático, el cambio global en este caso, el calentamiento global, el cambio global. Entonces, la pandemia es nada más como que un evento somero, ¿no? Sí. Pero realmente lo que nos va a dar en la torre es el cambio climático. Al final de cuentas, precisamente como tú dices, es como un reflejo, el cambio climático aportado por la actividad humana, la actividad antrópica, es un reflejo de nuestro sistema consumista, nuestro sistema capitalista, de que todo lo queremos nuevo, lo queremos bonito, de la búsqueda de nuestra comodidad, al final de cuentas, ¿no? Porque nos da flojera caminar y a fuerzas queremos andar en coche, o bueno, podemos andar en bici o caminando, ¿no? Que sería condiciones más limpias, ¿no? Que todos quieren tener un coche, entonces hay 20,000 coches. Un ejemplo, ¿no? En lugar de andar en transporte público, no sé. Entonces, esto todo aporta para generación de efectos de gases de efecto invernadero, para el cambio climático. Y el cambio climático a veces únicamente funciona como chivo expiatorio, porque decimos, no es el cambio climático, pero tenemos que ver lluvia de la historia. Tenemos que ver todos los factores que influyen para que esto se dé y qué efectos va a traer. Tú bien decías, migraciones, condiciones de empobrecimiento del suelo, falta de alimentos, tiene que ver con todo. Que inundaciones más severas, huracanes más severos. Si bien, por ejemplo, bien lo decía hace rato, el año pasado rompimos el récord, se rompió el récord de ciclones tropicales con nombre en la cuenca del Atlántico, ¿no? Entonces, nada más en el Atlántico. Nada más en el Atlántico. Ahora, a nivel mundial, ya climatológicamente hablando, también un nuevo informe de la climatología con un periodo del 90 al 2020, tenemos que ya, comparándolo con el periodo anterior, ya tenemos más huracanes, ya tenemos, en este caso más ciclones tropicales que en el periodo anterior. Entonces, vamos identificando que sí se está generando está demostrado que la actividad humana influye definitivamente y está cambiando. Se nos está yendo el tiempo. ¿Cuánto nos queda? 2 minutitos. No me digas. Okay. Es que sí, no da para más, vamos a poner de acuerdo. Okay. Entonces, ya para concluir, ¿tiene solución? ¿Tú qué piensas? ¿O ya valimos? La solución es algo complejo. ¿De qué vas a invitar? Definitivamente, exactamente. Ok, ahí te va, voy a ligar el comercial. La solución es algo demasiado complejo. Necesitamos tanto personas con la disposición de cambiar el estilo de vida para poder ser más amigables con el ambiente, que al final de cuentas esto nada más va a letargar el efecto al final en algún momento. Somos demasiados en el mundo, entonces todos necesitamos recursos,
vamos a generar consumo. O sea, y también necesitamos personas dedicadas al estudio de el cambio climático, profesionales dedicados al estudio en las ciencias de la Tierra. De acuerdo. Ahí donde va mi comercial. No, de acuerdo, totalmente. Entonces, de acuerdo. en Chiapas tenemos la licenciatura en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el IGERC, que está en la UNICACH, aquí en Libramiento Norte, en Ciudad Universitaria, donde Ciencias de la Tierra busca precisamente formar capital humano, científicos que aporten para el estudio y mitigación y adaptación a condiciones de cambio climático, ¿no? Gestión de riesgos y cambio climático. ¿Qué es esto? Por ejemplo, identificar condiciones en las cuales se generen gases de efecto invernadero y cómo poder mitigarlas o cómo poder adaptarnos a las condiciones actuales, ¿no? No sé, cosas como el manejo forestal, el manejo de recuperación de suelos, cosas como el estudio de las condiciones del tiempo, la meteorología, climatología. Entonces, muy amplio. Ciencias de la Tierra es una carrera muy oportuna que nos permite estar en el momento adecuado para aportar a si no la solución es demasiado compleja, pero nosotros estamos aportando a esta solución, claro, ¿no? Entonces ahí es donde viene la cabida de nuestra licenciatura en estos estudios climáticos para poder generar soluciones, ¿no? Al final de cuentas que va para todos. Excelente invitación, ya casi nos vamos. ¿Cómo te localizan, porfa? Que además es un proyecto Chiapas Meteo. Ajá, exactamente. Brevemente, ¿cómo te localizan, porfa? Ok, búsquenme en redes como Chiapas Meteo, es un proyecto de meteorología o Ciencias de la Tierra, al final de cuentas también está ligado a todas las ciencias de la Tierra. Chiapas Meteo, Twitter, Facebook, Instagram, y ahí nosotros estamos publicando información tanto del estado del tiempo, del clima, volcanes, sismos y todo lo que tiene que ver nuestra región, México y el mundo, ¿no? Excelente, pues muy bien, amigas y amigos, esto fue un enlace incluyente. Muchas gracias, Ernesto, la verdad. No, al contrario, gracias a ti. Muy agradecido porque aprendo mucho. Esto fue un enlace incluyente, amigas y amigos, que transmitimos en vivo a través de la nueva FM 94.7. Gracias en controles técnicos. Se despide de ustedes Edgar Ángel García, comunicación y marketing. Mil gracias por haber estado con nosotros.